Gente, ¿cómo andan? Como saben, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone acaba de ser nuevamente eliminado de una competición, y esta vez hablamos del Mundial de Clubes, que quedó fuera en primera ronda. Sin duda, una dura eliminación para el club español despedirse del torneo, y más aún que viene de una espantosa temporada en Europa, donde no ganó ni siquiera algún título a nivel nacional e internacional, pensando que en este mundial iban a lograr una decente participación, llegando a una gran instancia en la competición. Pero al final ocurrió lo de siempre. El equipo y sobre todo el entrenador se congelaron pésimo en el camino, siendo eliminados de la peor manera. Así que comenzamos el vídeo. El Atlético de Madrid acaba de ser eliminado del Mundial de Clubes, al quedar fuera de los dos primeros puestos, que son los que avanzan a octavos de final. Y a pesar de haber ganado su partido frente al Botafogo en esta última fecha de grupo, los colchoneros igualaron en puntos al PSG y al Botafogo. Los tres sumaron 6, pero por diferencia de goles el club español se despide de la competición en la primera instancia, sumando otra vergonzosa campaña más en el año, ya que a diferencia de las eliminaciones de la temporada pasada, como en la Champions, Liga y Copa del Rey, el Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes tuvo un grupo muy igualado, muy parejo y hasta se podría decir accesible para pasar de ronda y hacer una decente participación en el Mundial, ya que se emparejó frente al PSG, que sería su rival directo, rival fuerte a derrotar para pelearle el liderato del grupo. Claro que el PSG tiene cierta ventaja, ya que está pasando por un grandísimo momento en el fútbol, pero igual, el Atlético de Madrid debió verlo de igual a igual, pero no fue así, ya que en su debut de la competición ambos se enfrentarían, siendo un partido fácil para el equipo de Luis Enrique, donde los parisinos le clavaron 4 pepas al Atlético. Luego, en el segundo encuentro, lograron la victoria por 3-1 frente al Sander. Victoria que ya se sabía desde el primer día, porque el equipo gringo sería el rival más fácil de la competición. Bueno, más fácil de su grupo, a los que se enfrentarían para sumar sus primeros 3 puntos en la competición. En su tercer encuentro se midieron frente al Botafogo, equipo brasilero que es el vigente campeón de la Copa Libertadores, donde el Atlético de Madrid pensó que sería un rival fácil, ya que existe diferencia a nivel futbolístico, económico, jugadores y más. El equipo español está un escalón arriba, eso es verdad, no se puede negar, pero en el campo no se reflejó nada de lo dicho, ya que el partido terminó por la mínima diferencia a favor del Atlético de Madrid. El encuentro estuvo muy parejo para ambos clubes que se jugaban la clasificación a octavos de final. El Atlético de Madrid llegaba condicionado el encuentro, ya que para lograr la clasificación debió de ganarle al Botafogo por más de 3 goles de diferencia, para hacerse el segundo lugar del grupo por diferencia de goles a favor. Pero los del Cholo Simeone solo pudieron anotar un tanto, ubicándose o terminando en el tercer lugar del grupo, eliminados del torneo. Podemos decir que el Atlético de Madrid no dio la talla en la competición, porque llegaba como el club europeo que se ganó la clasificación al Mundial de Clubes, ya que fue el segundo mejor equipo de su respectiva liga, solo por detrás del Real Madrid en estos últimos 4 años. El equipo del Cholo Simeone lo mínimo que tenía que lograr en la competición es pasar de fase de grupos y ver hasta qué instancia de la competición llegaba a posicionarse. Puede ser octavos, cuartos o hasta semifinal, pero caer eliminados en fase de grupos para algunos suena descabellado. Pero recuerden ustedes, que el Botafogo es el actual campeón de la Copa Libertadores y el equipo brasilero tiene muy buenos jugadores que sobre todo han pasado por clubes europeos y de la mano de su entrenador, Renato Paiva, el equipo no pierde el ritmo en el fútbol y en este mundial lo ha demostrado, sobre todo cuando se midieron frente al PSG, que es el vigente campeón de la Champions, donde el Fogao logró hacerse de la victoria por la mínima, rompiendo toda estadística posible. Sí, el Botafogo logró sumar los 3 puntos frente al PSG,
puntos que fueron muy valiosos para lograr la clasificación a octavos, ya que esta victoria era muy difícil de concretar y en los papeles era imposible. Pero en el campo de juego el Botafogo logró derrotar al PSG, que justamente era el objetivo del club brasilero. Derrotar a alguno de estos dos clubes de Europa, sea el Atlético o el PSG. Bueno, si querían soñar con la clasificación a octavos de final, ya que el equipo gringo, el Seattle Sounders, solo fue de paseo, brother. Solo fue a divertirse, a conocer a las estrellas de los equipos, nada más. Pero volviendo con el Botafogo, claro que cayeron frente al Atlético por la mínima diferencia, que desde el primer minuto de juego tenían la ventaja de goles a favor, que el equipo español no. Ventaja que sirvió para asegurar su cupo a la siguiente ronda y dejar fuera al Atlético de Madrid en octavos de final, sumando otra campaña para el olvido del equipo español. Es que al primero que tenemos que señalar es a su entrenador, sí, al Cholo Simeone, que gracias a su horrible filosofía de juego, no es que el equipo ha evolucionado en el fútbol durante los últimos años, y a pesar de contar con muy buenos jugadores, nombres de primer nivel, fichajes estrellas, como en esta última temporada, con la llegada de Julián Álvarez, que es un goleador nato, brother, también el del noruego Sorloth, y más beneficios, caprichos que el club le brinda al entrenador. Al parecer el sistema de Simeone ya no encaja en el equipo. Su estilo de juego se quedó en el pasado, en el olvido, que al parecer ese sistema le funcionaba, ya que llegó a 2 finales de Champions League, donde también ganó 2 ligas españolas. Pero desde aquel entonces no ha existido un cambio de juego, no hay una evolución en el equipo, no han logrado algo destacado en el fútbol, como es llegando a la final de una competición, nada. El Atlético de Madrid ya no compite en su liga, y peor aún a nivel de Europa. Y a todo esto, Simeone no se hace autocrítica y analiza que en sus 15 años en el club y ganando 40 millones de dólares al año, no ha logrado gran cosa con el equipo colchonero. Claro que lo puso en el mapa, lo hizo conocer, lo puso a competir al Atlético de Madrid, pero poco a poco está volviendo a apagarse el equipo y quedando en el olvido porque ya no sabe responder en competiciones importantes. Y a todo esto tengo que mencionar y ponerme al lado del hincha del Atlético de Madrid, que no entiendo por qué aún no piden su cabeza, no piden su salida del club, para que llegue un nuevo entrenador con otro sistema de juego, un nuevo estilo que encaje con los jugadores que cuentan en el plantel, quizá un nuevo nombre, un nuevo entrenador con una nueva filosofía, sobre todo con un juego ofensivo, pueda mejorar el equipo y lo ayude a no seguir dando vergüenza en las competiciones que participa. Porque si sigue así con su horrible sistema de juego de Simeone, siendo totalmente defensivos, cuando cuentan con futbolistas que saben jugar muy bien con las líneas adelantadas, una nueva cara en el banquillo colchonero pueda llegar a mejorar la situación del equipo. Y sobre todo, un entrenador que cobre la mitad que cobra Simeone sería súper feliz, contento lo tuvieran. Ya que Simeone con sus 40 millones de dólares cobra, date cuenta que cobra más que Pep Guardiola y Flick en el Barcelona. Que Flick está rondando los 12 millones de dólares. Bueno, sin duda Simeone es un entrenador muy sobrevalorado. Que al parecer hay algo que lo amarra al Atlético de Madrid, porque esta relación de 15 años y aún sigue para largo no es casualidad. Ahora para cerrar con el vídeo quiero preguntar a todos sobre esta situación. ¿Creen que Simeone deba dar un paso al costado del Atlético de Madrid? Porque tomen en cuenta que ya son 15 años de lo mismo sin resultados. ¿Qué piensan en ver una nueva cara en el banquillo colchonero? Quiero que me respondan hinchas del Atlético como los que no son hinchas del club español, sino hinchas del fútbol. Quiero que todos me den su opinión al respecto, porque esto también se ve desde afuera. No es necesario ser hincha del equipo para dar una opinión y sobre todo sabiendo lo que ocurre entre Simeone y el Atlético de Madrid. Bueno gente, hasta aquí el vídeo. Dejen su me gusta para llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente. Hablamos.